Vamos a ver es cómo implementar esta pequeña aplicación que tenemos en pantalla. En lo que consiste es una aplicación de login en el que el usuario va a introducir un identificador, un usuario y una contraseña y se va a poder loguear en nuestra pequeña aplicación. La particularidad que vamos a tener es que no estamos trabajando contra una base de datos local, sino que estamos trabajando contra una base de datos MySQL en un servidor. Entonces vamos a ver un poco cómo crear esta pequeña aplicación. Bueno, para empezar necesitaremos crear nuestra base de datos. Vamos a llamarle a nuestra base de datos MasterChef y vamos a crear una pequeña tabla. Creamos users con 4 campos. Yo ya lo tengo aquí creado y he insertado los datos correspondientes a mis usuarios para poder realizar las pruebas. La particularidad que, como os he dicho, con la que vamos a trabajar es que vamos a trabajar con peticiones HTTP. Entonces, en Android existen varias opciones. Tenemos, por ejemplo, esta librería que se llama Volley, que aquí explican un poco cómo utilizarlas, cómo realizar solicitudes request queue. Bueno, eso es de qué va a ir un poco este pequeño tutorial. Aquí está más extenso cómo funcionaría todo. Bien, pero eso es lo que vamos a intentar crear en este pequeño proyecto. Vale, vamos a crear nuestro nuevo proyecto que se va a llamar Login. Como paquete le vamos a poner el que hemos utilizado hasta ahora, con politécnico.dam. Vamos a utilizar Java y el mínimo SDK, el que nos propone. El 26, que lo podremos utilizar en el 60.8 de nuestros dispositivos. Vale, mientras se va cargando, os voy a decir también que, bueno, como os he comentado, vamos a utilizar el MySQL, vamos a utilizar esa librería Volley que nos va a permitir esas conexiones con HTTP, pero vamos a incluir aquí también archivos PHP. Entonces necesitaremos tener corriendo un servidor. Yo en mi caso tengo aquí el servidor MAM, que tiene Apache, PHP y MySQL. ¿Vale? Vamos a necesitar que estén en funcionamiento los 3 servicios. Vale, aquí como os he comentado, mi base de datos se llama MasterChef y la tabla se llama usuarios. He creado un usuario para poder acceder a esta base de datos, pero bueno, ahora en breve os iré adelantando el resto de detalles. Bien, lo primero de todo, como os he dicho, vamos a utilizar una librería, vamos a añadirla al build grade. Debajo de dependencias, como una implementación. Esto lo miramos en la documentación, ¿vale? En la página que os he dicho antes. Y la última librería es la 1.1. Una vez que hemos añadido algo aquí, en el build grade tenemos que sincronizar. Bien, si vemos que no tenemos problemas, podemos empezar a diseñar nuestra aplicación.
Bueno, como os habéis visto, nuestra aplicación tenía dos partes diferenciadas. Una primera pantalla con unos elementos que el usuario tiene que introducir, por lo tanto tendremos que crear el layout correspondiente. Aquí no me voy a detener mucho, esto es algo que también os lo voy a proporcionar. Entonces, bueno, pues nuestro layout tendrá una serie de campos y vamos a introducirle una serie de elementos también, de imágenes, ¿vale? Gráficos. Entonces, bueno, pues se los vamos a añadir a la carpeta correspondiente. Aquí en esta carpeta vamos a añadirle los iconos, que también os los voy a proporcionar, correspondientes para poder realizar el ejercicio sin problemas. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, si pasamos a la vista de diseño, ya vemos que tenemos nuestro logotipo y dos campos para poder insertar los datos con unos iconos perfectos. Y luego necesitaríamos otra segunda ventana, pero que ya lo vamos a realizar poco a poco. Vamos a nuestra clase Java. Bueno, lo primero que hemos hecho, vamos a tener que hacer referencia a estos elementos que hemos creado en nuestro layout. Y hemos creado un campo para el usuario y otro campo para la contraseña. Vamos a importar y un botón. Creamos los elementos e importamos las clases. Lo primero, como hemos dicho, tenemos que referenciar esos elementos. Bueno, pues edit user. Le he llamado edit usuario, ¿vale? Para que lo veáis, el password se llama edit password, el botón login y el campo del usuario edit usuario. Y aquí les hacemos referencia a cada una de ellas. Y lo mismo con el botón. Vale. Lo segundo que vamos a hacer va a ser crear una función que lo que nos va a permitir va a ser validar la información que el usuario introduce, su usuario y contraseña, lo vamos a poder validar. Como os he comentado al principio, en vez de utilizar una base de datos local, vamos a utilizar una base de datos externa. Y además, esa validación la vamos a hacer por medio de PHP. Por lo tanto, necesitaremos tener dos archivos, bueno, en este caso un archivo que nos va a validar esa conexión. Este archivo PHP, bueno, en este caso os lo voy a aportar yo, y lo que me hace, primero me abre esa conexión, recoge los valores del de usuario y de password y con una sentencia, una prepaid statement, hace esa consulta sobre la base de datos y si es correcta, bueno, pues le da un mensaje, nos da ese resultado, nos le devuelve y si no, nos da un mensaje de error. La conexión que hacemos, en este caso, como lo estoy probando, esta base de datos MySQL la he creado en localhost, sino aquí tendríamos que poner la IP correspondiente de nuestra base de datos. La base de datos se llama Masterchef y, como os he dicho, he creado un usuario concreto para poder acceder a esta base de datos, se llama Politécnico Masterchef y con la contraseña en este caso es Masterchef 2021 exclamación, ¿vale? Bueno, esto lo habéis tenido que ver también en otras asignaturas. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es ver también cómo podemos
utilizar o cómo se pueden vincular diferentes materias que habéis visto en otras asignaturas, pues también con esta. Entonces vamos a crear este método privado que me va a permitir validar esa conexión. Bueno, validar conexión, validar usuario, igual vamos a llamar. El parámetro que vamos a recibir es una URL. Si seguimos un poco la documentación que tenemos en el... que tenemos del vóley, vamos a ponerlo en español. Bueno, vamos a ir viendo aquí cómo, lo primero, bueno, vamos a tener que dar permiso a internet, eso ahora lo haremos, pero lo que nos pide es que tenemos que utilizar las string request. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo único que estoy haciendo es seguir un poco la documentación oficial, ¿bien? Vamos a crear un string request. Con request mod, el método, vamos a hacerlo con post, vamos a pasarle la URL, y un response listener. Bien, ¿qué es la información que tenemos que introducirle en este response? Bueno, pues vamos a comprobar si el response no está vacío, quiere decir, o sea, que hay respuesta. En este momento estamos en la situación en la que el usuario y contraseña han sido válidos, se ha validado por medio de ese servicio PHP y lo que estamos obteniendo es esa respuesta correcta mediante el servidor. Pues lo que tenemos que hacer ahora es al usuario pasarle a la otra pantalla, permitirle ese acceso. Y bueno, ya me adelanto que se va a llamar la siguiente clase, la que va a contener la segunda pantalla, se va a llamar Welcome Activity. Vale, ahí lo que nos hace falta aquí es iniciar la actividad. Perfecto. En el caso contrario, en el caso de que no sea correcta la respuesta, bueno, pues vamos a mostrar un mensaje de error. Que le vamos a decir que, por ejemplo, el usuario o la contraseña no son correctos. Vale. Y nos falta decirle el método show. Venga, perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos que introducir en nuestro string request? Bueno, tiene más campos. Vamos a decirle ahora, en el caso de que haya un error, bueno, pues vamos a intentar manejar el error, ¿no? Pues puede haber errores de muchos tipos. Podemos tener error porque el servidor haya fallado, porque la autentificación haya fallado, porque no haya conectividad, por un error de timeout. Bueno, pues vamos a intentar especificar cuál es el error por el que no podemos obtener esa conexión. ¿Bien? Entonces, vamos a crear las diferentes casuísticas que podemos tener.
es que se llama error. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos a ver si este error que estamos obteniendo, ¿de qué tipo de error es? Vamos a decirle si es de una instancia de error de red, ¿vale? Pues si es de network error. Bueno, pues si es un error de red, el mensaje que vamos a mostrar va a ser, por ejemplo, no podemos conectarnos a internet, comprueba la conexión. Si el mensaje que obtenemos es del tipo del servidor, por ejemplo, aquí me he dejado una R. Bueno, pues el mensaje que podemos poner pues puede ser que el servidor no hemos encontrado, imposible encontrar el servidor, por ejemplo. Imposible conectarse con el servidor. Los mensajes que tenemos que poner tienen que ser algo identificativos del error que estamos obteniendo. Vale, siguiente caso. Podemos obtener un error de autentificación. Vale, entonces en este caso el mensaje que podemos poner puede ser también bastante parecido al de la red. Por ejemplo, puede ser error de autentificación, comprueba la conexión o algo así parecido. Bueno. Si el error es de tipo de parseo, bueno, pues también lo vamos a controlar. Estos son mensajes que le aparecerán al usuario. Entonces, deberían ser muy identificativos y, si es posible, intentando indicarle qué es lo que tendría que hacer después. Pues comprar la conexión, intentarlo más tarde, llamar al administrador, ¿vale? Si no tenemos conexión, o sea, no hay conexión, ¿vale? Vale, por ejemplo, imposible conectarse a internet, comprueba la conexión. Por ejemplo. Y el último que vamos a comprobar es si tenemos un problema del timeout. Vamos a ponerle el tiempo de espera agotado. Pues comprueba la conexión, por ejemplo, también. Conexión a internet. Vale. Estos serían los mensajes, pero lo que vamos a hacer es que nos aparezcan como antes en un mensaje, en un pop-up de estos, en un toast. Vamos a ponerle el mensaje con una duración larga. Vale, perfecto. Y otro de los puntos que tenemos que incluirle aquí
en nuestro string request va a ser, vamos a pasarle los parámetros que, bueno, esa información que nosotros vamos a recoger de nuestra aplicación y que vamos a validar luego en nuestro servidor, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar una estructura de tipo mapa en la que vamos a poner como clave un string que va a ser el usuario y como valor a encontrar en la contraseña. Hemos dicho que tiene un string y otro string. Uy. Bueno, ahora no hace falta indicarle el tipo de dato, lo podemos indicar, pero no hace falta indicarle. Y vamos a añadirle, vamos a ponerle el usuario, va a ser lo que contenga el campo, el edit usuario, el texto que contenga este campo de texto que hemos creado, y lo mismo para la contraseña. Bien, y una vez que tengamos ya los parámetros, vamos a devolver el request queue con nuestra clase volley, ¿vale? Ahí el string request. Vale, así ya lo tendríamos. ¿Qué tenemos por aquí que nos falla? Vale, esto que lo vamos a crear ahora. Y sí, nos faltaría, por ejemplo, lo que hemos hecho inicialmente es hemos creado los elementos, pero sí que le hemos utilizado o hemos obtenido el valor que tenía el campo de texto del usuario y de la contraseña, pero lo que tenemos que hacer ahora es darle acción a ese botón, al botón login. Vamos a decirle que vamos a añadirle un listener. Cuando le hagamos clic, ¿vale?, que ocurra una acción. Y esta acción lo que vamos a hacer es vamos a llamar al método validar usuario. Bien, ¿cuál va a ser la URL que le vamos a pasar a este método validar usuario? Bueno, pues la URL va a ser el sitio donde tengamos creado o donde hayamos guardado este archivo. En mi caso, bueno, pues está incluido en el servidor Apache, que contiene también el PHP, y vamos a verlo. Lo tengo aquí en la carpeta htdocs masterchef y es el archivito validar usuario. Bien, para ver si nos funciona correctamente, en mi caso, en el localhost masterchef, que este es el Apache lo que me está sirviendo ahora mismo, esta carpeta masterchef,
tengo estos archivos, validar usuario, el de la conexión y el del login SQL, pero bueno, es simplemente por tenerlo aquí para la creación de la base de datos. Vale, si accedemos a este archivo y no tenemos ningún mensaje de error, quiere decir que ese fichero funciona correctamente, y lo que vamos a hacer es esto, pasarlo como URL a nuestro método validar usuario. Bien. Bueno, lo que hemos dicho, si esto funciona correctamente, tendríamos una respuesta que no es vacía, obtendríamos ese usuario, esa contraseña, que es lo que estamos buscando en nuestra base de datos MySQL, y las acciones que ejecutaríamos sería acceder a una segunda página, que es nuestra Welcome Activity. Vamos a hacerla ahora. Crearíamos una nueva actividad vacía, vamos a llamarla Welcome Activity. Y aquí vamos a modificar el layout. Como os he dicho que ya los había creado, sería este layout. Que lo que me hace, bueno, me aparece una imagen y bienvenido, me da la bienvenido al sistema. Y por ahora aquí lo vamos a dejar esto en blanco. Bueno, pues ahora espero que el error ya se me ha arreglado y bueno, vamos a ver si nos funciona y qué problemas podemos tener. Os adelanto que los tendremos. Ahí no hemos puesto, además me acabo de acordar ahora, una de las restricciones que teníamos era añadirle el permiso de internet, que no lo habíamos hecho. Pero eso también nos viene bien para comprobar, porque si probamos la simulación y no tenemos internet, bueno, pues es una forma de ver si nuestros mensajes de error también son bastante claros. Bueno, en mi base de datos yo tenía un usuario que se llamaba Pau y la contraseña 1, 2, 3 y 4. Vale, imposible conectarse a la red, compruebe la conexión. Si vemos el error, imposible conectarse a la red, comprobar la conexión, bueno, podemos sospechar que es error de red. No habíamos incluido en el manifest nuestra conexión a internet. Bueno, pues lo hemos cambiado. Vamos a ver si ahora bueno, nos dice los cambios no se aplican. He intentado un cambio en caliente que se llama. Esos cambios en caliente se pueden realizar sobre determinadas partes del código y el manifiesto no es uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que parar la simulación y ejecutar la aplicación de nuevo. Esto es debido porque cuando se instala la aplicación, tanto en el dispositivo emulador como en el nuestro físico, hay determinadas partes que se pueden modificar. El manifiesto no es una de ellas porque conforman la estructura de la aplicación. Entonces necesita ser reinstalado porque es lo que nos dice los permisos que va a tener la aplicación. Si es una parte del código, si hubiera cambiado, por ejemplo aquí, en vez del Masterchef, que sería
la carpeta de mi servidor web sobre el que estoy trabajando y hubiera puesto otro nombre, eso no hay ningún problema porque afecta solo a una clase de mi programación, no afecta, digamos, a la estructura general, ¿no? Que en este caso pues es el manifiesto. Bueno, pues vamos a seguir probando y vamos a ir viendo cómo vamos a ir resolviendo estos problemas. Imposible conectarse a la red, compruebe la conexión. Vale. Uno de los problemas que podemos tener aquí, que tiene que ver con el problema de red, es que nosotros estamos intentando conectarnos a un servidor local, que es localhost. Para poder solucionar esto, localhost con Android, cuando estamos intentando probar en local, no funciona bien. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarle la red a la 10.0.2.2, que es la dirección del loopback. ¿Vale? Es una dirección reservada, pero nos va a simular que estamos intentando conectarnos a localhost. 10.0.2.2. Y vamos a probar. Imposible conectarse a la red, comprueba la conexión. Y la otra opción que podemos hacer, que debemos probar, es crear en la carpeta res. Vamos a crear una carpeta que se llame XML. Y aquí dentro vamos a poner un archivo que se llama Network Security Config. Network Security Config. Bien, esto nos va a hacer es un archivo de configuración de la red que puede ser uno de los problemas que estamos teniendo. Y bueno, le estamos permitiendo el tráfico en plano y le estamos diciendo que acepte esas conexiones de, bueno, pues todas las que tengan que ver con el sistema. Y una vez creado ese archivo, lo tenemos que añadir aquí al manifiesto. ¿Vale? Vamos a probar. Vale, pues ahora sí que funciona. Bien, si queremos probar, por ejemplo, este tema, en vez de poner este IP, vamos a poner localhost. Bueno, vamos a ver si nos funcionaría o no. Para que veáis todas las posibilidades de fallos que podemos tener. Imposible conectarse a la red, comprueba la conexión. ¿Vale? Este es, como os he dicho, otro de los problemas, pero solo lo vamos a encontrar cuando estamos realizando esas pruebas en local. Por eso os he querido mostrar muchas de las problemáticas
que podemos tener y cómo las hemos solucionado. Y bueno, pues espero que lo podáis reproducir y os pueda funcionar sin problemas.